Rectora Lilia Cedillo, le agradezco mucho la entrevista para la Jornada de Oriente. Sé que tiene una agenda apretada y en verdad le agradezco que nos brinde estos minutos, sobre todo porque pues, la Jornada de Oriente es un medio que atienden muchos universitarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y además de otras instituciones de educación superior del Estado. Entonces, pues le agradezco mucho que esté con nosotros. Gracias, de verdad es para mí un placer tenerlo aquí y bueno, pues esta entrevista llega calientita y en directo a los universitarios. Así es, doctora. Bueno, pues usted ya rindió su tercer informe de labores, rectora, ha abundado sobre pues los proyectos que se han consolidado, el más importante, CEU2, y bueno, ha sido ampliamente difundido lo que usted ha dicho, lo que significa este proyecto. Ya está funcionando, rectora. ¿Qué encuentra ahora que ya está funcionando este proyecto? ¿Cómo está operando, digamos, ya en los hechos? ¿Qué retos hay todavía para este campus, el Ecocampus de Valsequillo? Sí, pues efectivamente ya CEU2 está en funcionamiento. Nosotros nos comprometimos a que CEU2 recibiera ya a los alumnos de la admisión 2024 ahí en sus instalaciones de las áreas de ingeniería y también de ciencias naturales. Bueno, como todo proyecto que arranca, es necesario hacer algunas afinaciones, adecuaciones, ya cuando la gente está ahí es cuando uno dice, hace falta esto más. Algo que vamos a hacer ya muy pronto es son mejor dicho, las canchas multiusos, porque es importante que los jóvenes tengan un lugar de esparcimiento, ¿no? Sí. Eso es fundamental para ellos, para su convivencia diaria, para su salud mental, porque son espacios que ayudan para eso. Es importante también acabar de echar a andar algunas áreas que por algún motivo todavía no estaban funcionando al 100%. Por ejemplo, la biblioteca ya está funcionando al 100% y tiene relativamente poco tiempo que empezó a funcionar así. La DAE, que en fecha próxima también va a abrir ya sus puertas, tiene ahí una sede. Entonces, el área de la cafetería, que había que echarla a andar también. Ahí normalmente son cuestiones que no dependen de uno, por eso es que a lo mejor no arrancaron junto con todo lo demás. Le pongo un ejemplo, CFE tenía que hacernos la conexión de toda el área, pero pues CFE tiene un ritmo y unos tiempos que ellos definen en función a sus compromisos, ¿verdad? Sin embargo, no se notó, y no se notó pues porque tuvimos plantas generadoras de energía eléctrica y se resolvió, ¿no? Entonces, todo aquello que no se nota, pues es porque ya se resolvió. Ahora, es importante seguir creciendo. Vamos a terminar ya la primera etapa con la entrega de 4 edificios más que nos faltaban, básicamente encaminados hacia talleres y laboratorios, pero el año que entra nos tenemos que enfocar muy fuertemente a empezar a construir las áreas de laboratorios que falten todavía, pero también áreas destinadas al posgrado, que ese es otro de los grandes retos, ¿no? O sea, tener un área para la investigación de cada posgrado y áreas específicas para cada posgrado. Entonces, eso lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar también con las demás zonas de esparcimiento, en ese sentido, con la terminal del ESTU, porque ahorita tenemos provisionalmente una carpa, ¿verdad? Con sillas y con banquitas, pero bueno, ya la terminal en forma estará lista el próximo año. Entonces, en eso vamos a trabajar.
Hay algunos otros proyectos para CEU2 que van a depender mucho pues, de conseguir recursos para ellos. Por ejemplo, el museo de sitio o la sala de sitio para lo que tenemos de hallazgos, sobre todo de cerámica. Hay muchos hallazgos de cerámica en esa ¿Son dos casas o una casa? Una casa. Es una casa la que se encontró. Bueno, ya descubierta, ¿verdad? Porque ahorita está cubierta para que tampoco se deteriore. Tenía restos humanos, una osamenta, tengo entendido. Sí, no, son 7. 7 osamentas. Sí, son 7. Es una familia, seguramente era una familia. Entonces, todo eso vamos a tener que ponerlo en un museo de sitio donde los chicos conozcan de esos hallazgos, del origen, ¿verdad? De dónde probablemente vinieron. Entonces, esa parte la tenemos que fomentar en los jóvenes, ¿no? El orgullo de estar ahí, de saber quiénes estuvieron antes que nosotros y de sentirnos también orgullosos de pisar ese lugar, ¿no? Claro. Eso es fundamental, que los jóvenes lo reconozcan. Entonces, todo eso pues lo vamos a tener que hacer el próximo año y va a estar en función de los recursos que nos lleguen. Pero también es importante aclarar, y yo siempre se los menciono, mire, para tener la infraestructura que se tiene aquí en San Manuel, pasaron 60 años, ¿no? O sea, se dice fácil, pero esto no estaba así como está ahora en el primer año, ni en el segundo año, ni en el tercer año, ¿no? O sea, pasaron 60 años. ¿Cuál es el gran reto que tenemos? Que CEU2 tenga condiciones similares a las que tenemos aquí, pero que no pasen 60 años, ¿no? O sea, que hablemos de periodos muy cortos donde podamos tener unos 4 o 5 años a lo más para que tenga esas mismas condiciones que tenemos aquí, ¿no? Y no esperar 60 años para... Las mismas condiciones que hay en CEU1, en CEU1 para que haya en periodo de 4 años, en unos 4 o 5 años, y que tengamos todas esas facilidades, pues yo creo que es un gran reto y lo vamos a afrontar con mucho gusto, ¿no? Y es también importante nunca perder de vista que hay carencias, ¿verdad?, que no dependen de nosotros, sino que van a depender, obviamente, de las acciones que tomen, sobre todo a nivel del gobierno municipal, del gobierno estatal, ¿no? Son temas que no dependen directamente de la institución, pero que nosotros podemos ayudar para que también se lleven a cabo. Tengo entendido que ya hubo los primeros acercamientos, digamos, de la rectoría y la plana mayor, los vicerrectores, secretarios, titulares de direcciones involucradas en obras y de proyectos también universitarios con el gobierno estatal que está por iniciar en diciembre. Ya se presentaron algunos proyectos seguramente que tienen que ver con esta dotación de infraestructura para la universidad. Sí, todavía no se presentan los proyectos como tales, porque obviamente para presentar ya un proyecto muy formal y muy serio, sí se lleva un tiempo y además pues todavía no entran en funciones ninguno de los dos gobiernos, ni estatal, ¿no? Entonces a lo mejor no es tan apropiado en estos momentos llegar con la carta de los Santos Reyes, ¿verdad? Hay que dejar que tomen posesión y que sí vean. Ya saltarlo, entregarle. Sí, no, porque además pues a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando nos entregan, no sabemos en qué condiciones estamos recibiendo y a qué nos podemos comprometer. Hay que hacer una evaluación. Se tiene que hacer una evaluación, entonces ellos tendrán sus propios tiempos y ya en su momento estaremos hablando, ¿no?, de lo que se puede hacer en conjunto. Hay muy buena disposición, eso es cierto, tanto del gobierno municipal como estatal, y ese es el primer paso y yo creo que es el más importante, ¿no? Cuando hay voluntad, ya vamos de gane. Claro.
La ciudad de Puebla en particular, bueno, en general la zona metropolitana, rectora, ya presenta los problemas que tiene toda megalópolis en el mundo, y en América Latina en particular, porque hay mucho crecimiento desordenado desde hace muchísimo tiempo, urbano. Y bueno, una de las, digamos, de los factores que se ha pensado como importante resolver es la infraestructura vial para llegar a CEU. Parece que se tiene que dotar ahí importantemente pues de vialidades, guarniciones, camellones, todo lo que implica pues transporte público, por supuesto. Y el asunto también es el abastecimiento del agua, ¿no? Que el agua es escasa, es un recurso que escasea ya en muchas partes y que bueno, representa siempre un reto, para, no solamente para las instituciones públicas, para prácticamente toda obra humana en este momento. ¿Cómo están ustedes concibiendo que se van a resolver en particular esos dos asuntos? Mire, al primero, que es el de las vialidades, es a lo que yo me refería, que pues no depende de nosotros, desafortunadamente. Ahí, aunque tengamos toda la voluntad, sí tiene que intervenir el gobierno municipal, ¿no? Porque es una junta auxiliar de Puebla. Y en eso yo creo que hay mucha disposición para que en un periodo razonable pues se tenga que abordar, ¿no? Porque además hay que recordar que ahorita es un determinado número de estudiantes y profesores los que están, pero con el paso del tiempo se va a ir incrementando. ¿Cuántos son ahorita? ¿5,000? 5,000 estudiantes. ¿Y se prospecta cuánto? Sí, hasta 30,000 en el año 2029-2030. O sea, 6 veces más. Sí, entonces sí se tiene que abordar. Ahorita tenemos tiempo para que se vaya abordando poco a poco. El tema del agua lo tenemos resuelto con la planta de tratamiento de agua, que prácticamente en la siguiente semana se va a echar a andar y que pues es capaz de recuperar el 80% del agua tratada. Entonces, pues ahí no vamos a tener problemas. Se invirtió en esa planta de tratamiento y conforme vayamos creciendo en infraestructura ahí, se tendrá también que ir construyendo otras plantas de tratamiento porque está diseñada para una determinada área, ¿no? Y abastecer a determinados edificios. Entonces, cuando crezcamos, se tendrá que pensar también en otra planta de tratamiento para la otra área de crecimiento. Pero finalmente es un problema que tenemos resuelto. O sea, no va a significar que dejemos sin agua a San Pedro Sacachimalpa. Por el contrario, nosotros hemos comentado que dependiendo, y sobre todo en estas primeras etapas, en que la afluencia de jóvenes no es tan grande todavía, incluso podemos apoyar tratando el agua de San Pedro Sacachimalpa una parte. Brindarle ese servicio a la Junta Auxiliar. Sí, a lo mejor no son volúmenes tan importantes, pero pues sí contribuimos en algo. Entonces, en ese sentido, pues no va a ser un cargo para ellos, no va a tener ese costo en cuanto al problema del agua, ¿verdad? Más allá de lo que implica CEU2, que es una obra importantísima, por supuesto, hay otras áreas de la universidad que seguramente usted también quiere desarrollar en este año que viene. ¿Qué otra prioridad daría, digamos, a qué asuntos el próximo año en la gestión, más allá de lo que pasa en CEU2? ¿Qué nos platica de eso? Bueno, pues estamos muy enfocados en implementar un modelo de bachillerato tecnológico. Tenemos ya 2 funcionando. Uno en San José, Chiapas, muy encaminado hacia la industria, ¿verdad? Darles elementos a los jóvenes para que se incorporen a la industria, pensando en aquellos jóvenes que ya no van a poder seguir estudiando una licenciatura, que es, según las estimaciones y lo que se ha visto, es un 15%. O sea, hay un 15% de nuestros jóvenes desertan, que ya no continúan, terminan su bachillerato y ya no continúan, se insertan en el mercado laboral, obviamente por cuestiones de tipo familiar, ¿no? Y económicas. Y estamos pensando en implementar
según la zona, algún modelo diferente en cada zona, dependiendo de las condiciones, de bachillerato tecnológico. ¿Con las unidades regionales? Sí, en los complejos regionales. Le voy a poner un ejemplo. El bachillerato tecnológico agropecuario de Ixtepec tiene una vocación agrícola, ¿no? De tal suerte que los jóvenes terminan su bachillerato y se quedan ahí para que pongan en práctica todo lo que aprendieron en el bachillerato, ¿no? Pero podemos implementar un modelo similar para la industria en otra zona de Puebla, ¿verdad? Sí, según su vocación, según digamos. la vocación del lugar, ¿no? Y otro bachillerato tecnológico enfocado al turismo, principalmente en las zonas donde tenemos más pueblos mágicos. Como Cuetzalan, digamos. Donde está Cuetzalan, Tlatlauquitepec, Zacatlán, toda esa zona, ¿verdad? Chignahuapan, donde tienen una vocación hacia el turismo, porque son pueblos mágicos además, o sea, crear un modelo de bachillerato tecnológico, ¿no? Entonces esos los queremos implementar ya para la siguiente admisión, 2025, y vamos a trabajar muy fuertemente para que esos se puedan implementar, y de esa manera, pues le abrimos más posibilidades a los jóvenes. Claro. Hay un cambio de gobierno a nivel federal, y quien encabeza hoy la presidencia de la República pues es una científica que entiende muy bien el ámbito académico y que entre otras cosas ha elevado, digamos, a nivel de secretaría, digamos, el CONACYT, que es es el organismo más importante para la investigación en México, que dota de los recursos necesarios para que los cuerpos académicos puedan realizar la investigación en todo el país. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Qué se esperaría de una universidad tan importante como la UAP, de este organismo? Y enseguida también otro punto que hoy tocó, en esta semana tocó la presidenta, acerca de devolverle a los académicos, a la investigación en las universidades públicas particularmente, este espíritu colegiado, porque hay la crítica en algunos grupos, ¿qué le voy a decir a usted? Usted es científica, de que el sistema, digamos, de incentivos que se implementó durante muchos años, los años del neoliberalismo, dividió el trabajo porque los investigadores estaban más preocupados en sumar un puntaje para poder tener los recursos para sus investigaciones y para su propia manutención, en lugar de formar cuerpos, como era antes, para realizar investigaciones conjuntas. ¿Qué le parecen estas dos cosas? Primero, ¿qué esperar de una secretaría del ramo a nivel federal para investigación específica y tecnología? Y en segundo, el asunto de volver al trabajo colegiado, de esta manera. Yo creo que todos tenemos muchas esperanzas en esa nueva secretaría, sobre todo pues los que provenimos del ámbito científico, pues es así como que estamos esperando que nos den oxígeno, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Si nosotros vemos el crecimiento en equipamiento de los laboratorios de investigación más fuertes que tenemos en la institución, fueron gracias a proyectos financiados por el CONACYT fundamentalmente, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchas expectativas, grandes esperanzas que tenemos todos, y yo de verdad confío en que a través de esta secretaría pues podamos tener acceso otra vez a ese tipo de proyectos, ¿no? Y efectivamente yo creo que la vocación que debe haber del trabajo colegiado es muy importante fomentarla, pero también es importante recalcar que para ello necesitamos mejorar las condiciones salariales en general de los profesores, para que no sea su principal preocupación la cuestión salarial. O sea, usted lo acaba de mencionar, además muy atinadamente, ¿no? Un profesor está haciendo trabajo más individual porque dice eso implica mayor acceso al SDPET, a los niveles más altos, ¿no? Y al SNI, ¿no? Entonces, yo soy parte de un cuerpo académico colegiado
consolidado, acreditado, y demás, pues sé de lo que significa esa presión, ¿no? Pero fíjese que no hay que ver las cosas tan sesgadas hacia una parte. Y se lo digo porque pues, yo soy parte de mi cuerpo académico, ¿no? En el cuerpo académico se fomenta el trabajo en equipo, en grupo. ¿Por qué? Porque si no hacemos trabajo en equipo, pues nuestro cuerpo académico no mantiene su grado de consolidación. Claro. Entonces, pues esa postura tan individualista no se da como tal. O sea, tenemos que hacerlo colegiado. Yo participo en el posgrado en ciencias ambientales y, por ejemplo, las diferentes áreas vemos la necesidad de interaccionar más allá de este trabajo individual que mucho se ha criticado que no fomenta ese trabajo colegiado, ¿no? O sea, yo creo que hay matices, hay matices, ¿no? Y se lo digo pues por ese conocimiento. Ahora, también le comento, en épocas que son difíciles, sobre todo quienes hacemos investigación de experimental en el laboratorio, lo primero que hacemos, ¿sabe qué es? Buscar a los pares en otros lugares, ¿no? Y entonces todos buscamos pares en otra dependencia, ¿no? Fuera de Puebla, en Puebla. Los materiales reactivos. Exacto, y a mí pues yo empecé no de cero, como de menos 20. Entonces, lo primero que hacía uno era, oye, ¿tienes esto? ¿Me prestas tal reactivo? ¿Tienes tal aparato y el mío no está funcionando o no lo tengo? Claro. ¿Me permites usarlo? Y obviamente a la hora de que uno publica, pues publicamos juntos. ¿Por qué? Porque tú me prestaste el aparato, porque tú me proporcionaste estos reactivos. Publicar es caro, o sea, es muy, muy caro. Nuestra institución destina de verdad una cantidad muy fuerte para las publicaciones. Y a veces yo, por eso le digo que con ese conocimiento, yo veo a compañeros de otras instituciones del país, de educación superior y del área de la salud, que cuando publicamos en conjunto, por eso, porque prestamos, colaboramos y demás, lo primero que le dicen a uno es, vamos a publicar, cuesta tanto la publicación, somos 4 o somos 5 autores, entonces, cállate con tus 6,000 o 7,000 o 10,000 pesos, ¿no? Y entonces pues los pone uno de su bolsa, claro. Porque además sí. es eso, sí, los pone uno de su bolsa. Por eso le digo que son matices, ¿no? Claro. En épocas difíciles es cuando más se da la cohesión a veces entre los científicos. ¿Por qué? Porque... Que de por sí trabajan de manera precaria. Sí, no, y de por sí lo hemos trabajado en conjunto toda la vida. Es de decirle que desde que yo empecé a hacer investigación, que fue hace 40 años, 42 años, siempre tuve colaboraciones con otros grupos que eran más fuertes que el mío, obviamente, y yo iba y sin recato alguno decía, ¿y si hacemos esto? ¿Sí? Incluso yo se lo puedo comentar, ¿no? Yo era de las que iba a la industria farmacéutica y les decía, oigan, no tenemos tal cosa, ¿no? Tal principio activo, no tenemos esto, me lo obsequian y de verdad siempre me obsequiaron, o sea, nunca me dijeron no, o sea, siempre me dijeron, traiga una carta que diga esto, que no sé qué, y ahí iba yo, y ahí va la donación, ¿no? O sea, los investigadores, como dijéramos en términos muy, muy coloquiales, somos luchones, o sea, no se nos cierran las puertas, ¿no? Entonces yo creo que sí es necesario fomentar el trabajo colegiado, el trabajo colaborativo, pero sinceramente creo que no lo hemos dejado, ¿sí? Sí habrá, yo sí lo conozco perfectamente, compañeritos
que llegan y les dicen, oye, ¿quieres colaborar en esto? Y dicen, no, porque de eso ya tengo mucho, ¿no? Me hace falta esto Necesito otro. completar de este lado para el puntaje, ¿no? Para el puntaje, ¿no? Se da. Pero yo creo que la esencia de un profesor investigador es la colaboración. Eso estoy convencidísima, ¿no? Claro. Y esa esencia yo creo que a pesar de todo, y a lo largo de la historia de muchas universidades, pues la hemos tenido, pero bien arraigada, muchos universitarios. Habrá también una secretaría homóloga en cada estado, se entiende. Aquí el gobernador electo, Alejandro Armenta, ya ha anunciado la creación de esa secretaría y quien la ocupará pues es una integrante de esta institución, de la doctora Celina Peña. ¿Cuáles serían ahí los proyectos que entiendo que van a ser a nivel estatal? Supongo que habrá una suerte de homologación de lo que tenía el CONACYT y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, aquí el CONCITEP. Aquí ya han entrado en pláticas, o cómo se imagina usted también el funcionamiento de la Secretaría. Se lo pregunto a usted, porque obviamente usted es la rectora de la principal institución educativa y donde más investigación se hace en el Estado, y buena parte de la planta docente, académica e investigadora, pues seguramente va también a tener relación con esta Secretaría. Pues fíjese que yo conozco muy bien de muchos años antes de ser rectora a la doctora Celina Peña y pues sé de su vocación, ¿no? Ella tiene mucha vocación científica, tiene mucha vocación de colaborar, ¿no? Dentro y fuera de la UAP lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Entonces yo creo que va a estar en buenas manos esa secretaría. Y que vamos a hacer muchos proyectos en colaboración. Conociéndola a ella, no me cabe la menor duda de que vamos a caminar de la mano y que hay problemas, yo creo, que tenemos que abordar incluso entre varias instituciones. ¿Cuál se le ocurre? Por ejemplo, el tema de la contaminación del agua es uno de ellos. Por ejemplo, el saneamiento del Atoyac, exacto. Si estamos hablando de contaminación, pues la del suelo y el aire, ¿no? O sea, no, el agua es a lo mejor lo más visible, pero la contaminación que hay en los suelos, en el aire, pues el aire es lo que respiramos todos y todos los días, y del suelo es lo que comemos, de ahí proviene lo que comemos, ¿no? Entonces, son problemas que se tienen que abordar. Prioritarios, diría usted. Prioritarios. Discúlpeme, soy periodista, no tengo que preguntar. Prioritarios para la agenda del Estado, digamos. Y para nosotros, en donde general, ustedes pueden colaborar. Y donde podemos colaborar muy bien, ¿no? Hay otros muy enfocados hacia el desarrollo tecnológico también, ¿no? Un tema de la agenda nacional es el estudio y desarrollo de semiconductores, de materiales semiconductores. Entonces ahí también nuestra institución tiene una fortaleza y yo creo que se van a dar esas colaboraciones de manera natural. Y así como puse de ejemplo estos dos, el tema también importantísimo es el alimentario, ¿no? Entonces tenemos que trabajar para mejorar en la producción de alimentos, claro. ¿Sí? Y eso es un tema de la agenda internacional, no solamente nacional, son temas de la agenda internacional, y así, por decirlo, de cada área del conocimiento hay temas prioritarios, claro, que se tienen que abordar y en los cuales afortunadamente nuestra institución tiene grupos fuertes. Claro, y además que tienen impacto social, sin dudarlo, ¿no? Es decir, porque también está la ciencia exacta, que naturalmente, sí, la teórica, en fin, pero esta tendría un impacto social. Doctora, si me lo permite, quisiera pasar ya a los asuntos que tienen que ver con el futuro, Está usted por comenzar su último año del primer periodo, y ahí habrá también cambios en algunas unidades académicas. Entiendo también el Consejo Universitario va encaminándose también a una renovación de representantes de la comunidad estudiantil, de la comunidad de docentes y la comunidad administrativa. Pero la universidad no es un ente que esté para nada alejado de la realidad social ni política, y se prevé el retorno a esta institución de Beatriz Gutiérrez Müller, que es una investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades
Alfonso Vélez Pliego, pero obviamente que por el papel protagónico, o al menos cercano al presidente López Obrador, pues siempre llama la atención la influencia política que pueda tener en cualquier lugar, y esta institución no es excepción. ¿Cómo observa usted este regreso de Beatriz Gutiérrez a su planta como investigadora? Ha estado viniendo a dar clases, a hacer sus investigaciones, pero hay versiones de que apuntan que vendrá ya a residir en Puebla y por tanto recuperar de lleno sus actividades académicas aquí. Bueno, pues ella es bienvenida, es parte de nuestra institución y obviamente pues a nosotros nos dará gusto que ya al 100% se reincorpore al instituto, ¿no? Y obviamente pues cada unidad académica tiene muy bien definido en qué puede participar cada profesor investigador. Entonces, yo no tengo la menor duda que en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades ya tienen previsto cómo se va a incorporar, en qué proyectos. En el posgrado ella ha tenido una actividad de muchos años, entonces yo no dudo que ella se va a incorporar de lleno a estas actividades y que pues tiene una vocación de científica en el área de las ciencias sociales, entonces seguramente lo va a hacer y se va a sentir contenta de otra vez al 100% estar dedicada a esto y pues le deseamos muchísimo éxito, ¿no? Esta institución pues va a sentirse muy contenta de que ella lo haga. Y en la aspiración, digamos, administrativo a política que pudiera ser ella tal vez aspirar a la dirección del instituto, ¿la ve usted? ¿Tiene las intenciones? Yo creo que esa es decisión del instituto, ¿no? Y ellos sabrán pues a quién quieren como director, directora en el futuro. Efectivamente, el próximo año toca una elección en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, pues ella, como cualquier universitario, puede tener aspiraciones, ¿no? Claro. Si cumple los requisitos para ser directora y tiene esa aspiración, pues a lo mejor se decide a contender, ¿no? Pero es una decisión del instituto. Claro. ¿Cuántas unidades se renuevan el próximo año? Además del Consejo Universitario, ¿verdad? Además del Consejo Universitario, bueno, está el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, está la Facultad de Medicina, que también, comunicación, también sí. se va a renovar. De hecho, no son tantas para el próximo año, a lo mejor se me escapa una o dos más que les toca renovar. Obviamente, pues es también la elección de rector o rectora. Sí, está en paralelo. El próximo año, sí. Enfermería. Y ahí vamos a tener candidata. Enfermería. No sabemos. Lilia Cedillo, candidata. Todavía es muy pronto, ¿no? O sea, en el último informe había ahí un clamor de universitarios sobre la reelección. Sí, yo se los agradezco. Es un gesto de confianza y de cariño que yo lo agradezco plenamente, pero no hay que distraernos. O sea, ahorita es tiempo de seguir trabajando. Yo siempre digo esto en casa, a ver, ustedes no se me distraigan, o sea, ustedes tienen que hacer. Bueno, no todos, pero los interesados sí, siempre están, es parte de la dinámica humana. Pero fíjese, yo cuando fui directora del ICUAP, no existía la figura de la reelección. Justo cuando yo iba a terminar, se modifica la ley y el estatuto. Y en ese año. Y entonces yo me había mentalizado que eran 4 años y por eso pude tomar muchas decisiones, a veces complicadas, a veces un poco dolorosas para el propio instituto. O sea, no haciendo futurismo político. No, para nada. Yo estaba enfocada a estos son 4 años, hay que dejar un ICUAP sólido, fuerte, y en eso me enfoqué. Y qué bueno que lo hice así, porque si hubiera estado pensando, ay, es que me quiero reelegir, nada más estaría pensando en quedar bien con todo el mundo. Y eso impide tomar decisiones importantes para el futuro
de una institución, esté uno o no esté. O sea, y eso a mí me queda claro. O sea, si yo ahorita estoy pensando en la reelección, pues no voy a tomar decisiones fundamentales para la vida universitaria. Entonces, por eso ahorita, pues no es tiempo. Pero llega el momento. Ya va a llegar un momento por ahí de agosto del próximo año, pues arranca ya de lleno el proceso y para ese entonces pues ya lo habré consultado con la almohada, con mi familia, con mi equipo, seguro con ya la lo está pensando, doctora. Y demás. Y no lo piensa. No, yo soy muy enfocada, fíjese. ¿Sí? Pues sí, usted corredora, ¿cómo no va a ser enfocada? Sí, yo soy muy enfocada. O sea, yo siempre he dicho... 1 kilómetro a la vez. Sí, no. Primero es el 1 y luego es el 2. Primero es el primer kilómetro, luego el segundo. Entonces, no, soy muy enfocada. La verdad, difícilmente me distraigo. Estoy a lo que estoy y no pienso en otra cosa más que en lo que debo. Fíjese que como anécdota, mi esposo me decía, oye, cuando tú ibas en la prepa, ¿qué pensabas de cualquier tema, no? Y le decía yo, la verdad, no pensaba en eso. Y me dice, ¿cómo que no pensabas en eso? No, yo pensaba en estudiar, estaba pensando en pasar mis materias, estaba pensando que necesitaba comprar un libro y mis papás no tenían dinero, y entonces yo estaba pensando en que tenía que vender pasteles para comprarme mi libro. Entonces, yo no me distraje nunca en otra siempre cosa. En lo siguiente. En lo siguiente. En lo inmediato. Sí, en lo que sigue y así vamos de uno en uno. Y entonces me dice, ya se le quitaban las ganas de seguirme preguntando. O sea, no le echó usted el ojo a él antes. Ni lo conocía yo, entonces entonces por eso me dice, ¿qué pensabas? ¿Y las fiestas dónde se hacían? Y quién sabe qué. Y yo le decía, pues mira, yo me acuerdo que iba a una fiesta como una vez al semestre, de esas que organizaba todo el salón, y eran en la casa de algún compañero o compañera. Y el demás tiempo, no, le dije, yo estaba pensando en otra cosa. Tenía necesidades más urgentes que o sea, así ha sido todo su vida. Sí, así ha sido. Es una universidad de cepa, desde la prepa prácticamente está aquí. Desde la prepa, desde la Benito. Desde la Benito. Yo les digo que yo estuve ahí en la 14. En la 14, yo llegué, fíjese, mi primera impresión de la universidad, que todo el mundo me decía, ¿y a poco te vas a ir a la UAP? Si son bien revoltosos, era lo primero que decía una familia tradicional poblana, ¿no? Y entonces... ¿Luego usted seriecita? No, yo era súper seria. Y sigue siendo seria. Sí, pero era bien fresa. Entonces, ¿Ya no? No, ya no. Ahora me veo a pasado y digo, sí, era yo fresa. Y entonces, llego y lo primero que veo es, no tiene vidrios, están las señas de los balazos de la última balacera en las paredes. En esa época yo había leído México 68 y todas las publicaciones del 68. La noche de Tlatelolco. La noche de Tlatelolco. Entonces yo ya decía, ay Dios mío, y acá ir a pasar lo mismo. Entonces, pues a mí me tocó esa época, ¿no? Como preparatoriana. Sí, como preparatoriana. Me tocó la última toma del Carolino cuando estaba yo en la prepa y recuerdo muy bien que había ido a entregar un libro a la biblioteca. ¿Y usted estuvo entonces ese día en el Carolino? Ese día estaba yo en el Carolino porque la biblioteca de la prepa Benito Juárez estaba en el Carolino. O sea, de esas cosas que uno no entiende, ¿no? La prepa estaba en San Manuel. ¿Y a qué hora fue usted ahí? Y entonces yo fui poco después de que fue la toma. O sea, yo llego y veo las puertas del Carolino cerradas y un pizarrón que decía, dados los últimos acontecimientos. Y estaba yo leyendo eso cuando de repente oí que empezaron a tronar cohetes. Y yo dije, no, estos no son cohetes, son balazos. O sea. Pues sí. Entonces yo recuerdo mucho que me eché a correr. Llegué a la 2 Poniente y me subí en el primer autobús que pasó. Yo no supe ni cuál pasó. Me subí porque estaba yo tremendamente Pero es una asustada. Coincidencia histórica, ¿no le parece? Sí. Con la vida de esta universidad. Entonces, pues le digo,
viví todas esas épocas, ¿no? Entonces, pues... ¿Cuándo sintió usted que quería la universidad? Digamos, usted entró en la prepa, puede entrar como cualquier otro universitario, cualquier otro alumno a una institución, y a veces uno está en instituciones que nunca llega a querer, y a veces las llega uno hasta a abominar, ¿no? No, en Pero mi caso... ¿cuándo usted dijo, yo ya soy de aquí? Pues yo creo que desde la prepa. ¿Sí? ¿El primer año? Sí, Dijo, desde ya el aquí me sigo. primer año. Porque, fíjese, además, muchos de mis compañeros de la secundaria, yo provenía del BINE, entraron a la Benito también, ¿no? Entonces, pues yo los veía, entonces yo decía, estoy en mi ambiente, ¿no? Son dos mis compañeritos, a lo mejor no me llevaba con ellos, no platicaba mucho con ellos, pero pues eran nahuales también, ¿no? Entonces se da esa identidad. Y obviamente cuando entró a Ciencias Químicas, pues ya reconocía a la universidad con todos sus potenciales. Tuve magníficos profesores, no buenos, magníficos profesores. Y eso a uno le da orgullo, ¿no? ¿Hay algo que usted extrañe de esa universidad que no tenga esta universidad hoy? Pues no, porque algo que diga, había una mística, porque ha crecido mucho también, hay que decir que eran muchos menos estudiantes, seguramente el trabajo entre un estudiante y un profesor era mucho más cercano, justo pues porque había menos personas. Sí. No se crea, a mí me tocaron porque usted grupos es muy buena maestra, y no lo digo por numerosos. cebollazo, sino porque tiene usted esa fama de ser buena maestra. Me gusta. No, fíjese que al contrario, a mí me tocaron grupos en la prepa, éramos 120 en un salón. Entonces, 120 en un salón de clases. No, déjelo grandote, estábamos todos ahí amontonados. Pero el grupo enorme. No, ahí o llegaba uno 6:30 de la mañana o no pescaba uno una banca, ¿no? Todavía uno de mis buenos amigos, yo recuerdo mucho que hasta apenas le pregunté, oye, ¿tú dónde escondías tu tablita? Y me decía, ¿a poco te acuerdas de la tablita? Le dije, oye, ¿cómo no? Si me molestó todo el tiempo la pierna, la tablita. La tablita. Llegaba con una tabla de madera, que sabe Dios dónde escondía, y la ponía entre mi butaca y la de mi compañerita de junto. Y él llegaba y se sentaba en medio. ¿En serio? Sí, con su tabla, ¿no? Y entonces uno tenía la tabla incrustada aquí. Y yo así todo el tiempo, ya Manuel, párate tantito, ya se me durmió la pierna. O sea, imagínese, entonces, pues en esa época uno aprende a valorar. ¿Cómo no la todo va a querer? lo que... Así que como dicen en otra parte, no vamos a ir aquí, ¿verdad? ¿Cómo no te va a querer? Sí, pero ese es de otra. exacto, Ese es de otra sí. universidad. Entonces, la verdad, pues sí, o sea, me tocaron esas épocas donde difícilmente el maestro sabía cómo se llamaba uno, ¿no? Sí. O sea, yo creo que terminaba el semestre y decían, ¿a poco fue mi alumno? No, pues sí, entre tantos si no que éramos. hasta adelante. Sí. Es más, nunca alcanzaban a pasar al pizarrón los que estaban atrás. Sí. No, porque era imposible que llegaran hasta el pizarrón. Es algo que tal vez se debería de valorar ahora, ¿no? Digo, hay Sí. siempre hay señalamientos, siempre hay críticas, eso es parte de la vida democrática y de la vida pública, pero también valorar lo que ahora es la universidad. Sí, no, de verdad, ¿no? Entonces uno, ¿cómo no va a querer a la UAP? Claro. No, o sea, ¿cómo no la va uno a querer? Por eso le digo que pues así como que yo extrañe algo de esa época, No, pues no, la verdad no. Sigue habiendo, y qué bueno que hay, muy buenos estudiantes, como en todas las épocas. Si si hago un recuento de mis compañeros de la prepa, la inmensa mayoría son ahora profesionistas exitosos. Y ahora hay buenos chavos aquí. Sí, y aquí tenemos magníficos estudiantes. Sí, eso es cierto. Entonces, pues, ¿qué más le puede uno pedir, no? Sí. Tenemos magníficos profesores, muy comprometidos, de verdad, que están aquí porque les gusta la docencia, porque se entregan a la docencia, como hubo en esa época, ¿no? Con muchas carencias, pero hubo magníficos profesores. Entonces, esa es la esencia, y la esencia no se ha perdido. Claro. Pues, rectora, no sé si hay algo que usted más quiera decir al público de la Jornada del Viento, al público universitario, que no haya tenido yo el tino de preguntarle un mensaje. Lo que usted quiera decir. Pues agradecerles, ¿no? Lo que me resta es
agradecerles a toda la comunidad universitaria, porque los logros no son de la rectora, no son de la administración, son de todos y cada uno de nosotros que hacemos grande a la UAP. Le agradezco mucho, rectora, de verdad. Muchas gracias. Gracias.